tardes, soy Jonathan Orjuela Carballo, estudiante de Nuestra Señora de Lourdes en el tercero 1 con la profesora Omaira Roncancio. Estoy aquí para entrevistar a una persona muy importante en el Líbano. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es José Armando Quevedo Martínez. ¿Cuál es su profesión? Mi profesión es que soy pastor cristiano aquí en esta bella localidad del Líbano. ¿Qué es ser pastor evangélico y por qué se motivó a ser pastor? En primer lugar, para ser pastor se requiere una buena dedicación en el ámbito espiritual y también sentir verdaderamente la vocación que es tener un buen llamado de parte de Dios. Y esto nos inspira a nosotros a llevar a cabo la predicación del Santo Evangelio conforme a lo que está en la palabra de nuestro Dios, sabiendo que nuestro ideal y nuestro objetivo es el Señor Jesucristo, llevarlo a la mente y al corazón de todos los hombres. Cuéntenos un poco de su vida. ¿Cuántos años lleva de ser evangélico y cuál era su vida antes y después de serlo? Antes de ser cristiano, pues mi vida, de ser cristiano evangélico, mi vida era una vida, digamos, dedicada a los vicios, ¿cierto? A los placeres de este mundo, a todo lo que requiere que son vicios y pecados. Pero luego sentí el llamado de parte de nuestro Dios y acepté ser cristiano en una iglesia cristiana, Iglesia Pentecostés Unida Internacional, y sentí esa transformación, esa renovación en mi vida espiritual, dentro de mi alma, ese cambio que yo esperaba. Pastor, ¿qué es el Evangelio y a quién se debe evangelizar? El Evangelio, por ende, la Santa Biblia nos dice en Romanos capítulo número 1, el verso 16, palabras del apóstol San Pablo que dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por tanto, como la Biblia dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces eso significa que el Evangelio se debe predicar o enseñar, inculcárselo a toda persona, ¿cierto? Porque toda persona merece que crea y verdaderamente experimente una transformación dentro de su alma y de su vida para salvación eterna. ¿Cómo puede una persona arrepentirse de sus pecados? Una persona puede arrepentirse de sus pecados, primero, reconocer que es pecador, ¿no? Porque si la persona no reconoce que es pecador, pues va a vivir siempre con ese pecado en su corazón. Pero la Biblia dice que el que encubre sus pecados, pues no prospera, dice la Biblia en Proverbios 28:13, pero que el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la vía para entrar al Evangelio es verdaderamente un arrepentimiento genuino con Dios. Ese es el paso a seguir para que nosotros verdaderamente sintamos a Dios en nuestro corazón, aceptar a Cristo como Salvador bajo un arrepentimiento genuino y sincero. ¿Puede un pastor perdonar pecados y por qué? Un pastor no puede perdonar pecados, porque el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Nosotros por eso no nos presentamos a nosotros mismos como salvadores, porque hay un solo Salvador que murió en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo, y Él sí perdona pecados. Nosotros somos los voceros y los mediadores que predicamos la palabra de nuestro Dios, pero para que la gente acepte a Cristo, porque la Biblia dice que el único que perdona pecados es Dios, y Dios es el Señor Jesucristo que se manifestó en carne para salvar a los pecadores. Él sí tiene poder para perdonar pecados, porque Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, y Dios es todopoderoso y Él sí puede perdonar los pecados al hombre. Nosotros los pastores no perdonamos pecados porque el hombre no puede perdonar pecados. Es Jesucristo nuestro Dios. ¿Qué es el bautismo y para quién es? El bautismo, por ende, tradicionalmente se sabe que la religión tradicional practica un bautismo que es para niños recién nacidos. Pero bíblicamente nosotros encontramos que las personas que se bautizaban dentro de la iglesia primitiva o las primeras
épocas del cristianismo que predicaron los apóstoles después de Cristo resucitar y darles el mandamiento, eran personas ya que tenían uso de razón, o sea, personas que ya sabían poder definir, pueden definir entre el bien y el mal y pueden decidir verdaderamente y reconocer que son pecadores, porque un niño no tiene, digamos, todavía no es practicante del pecado, entonces no tiene uso de razón para que se arrepienta para perdón de pecados, mientras que una persona adulta o que ya ha transcurrido en la vida ya tiene más conocimiento, ¿no? Entonces por eso se practican dentro del evangelio del cristianismo el perdón de pecados y se predica el evangelio para salvación, pero a personas que se bauticen en agua en el nombre de Jesús, que tengan más conocimiento y uso de razón. Por eso no se bautizan los niños, sino personas ya que tienen buen conocimiento o uso de razón. ¿Cómo debería ser la vida de un cristiano evangélico? El modelo y la vida de un cristiano, pues la Biblia nos dice que Jesucristo es el modelo y el ejemplo, ¿no? Y la Biblia dice que Jesucristo nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso el cristiano verdadero, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. El cristiano no es por lo que dice, es por lo que verdaderamente hace. En otras palabras, ese testimonio que damos a conocer de que somos cristianos es nuestro buen comportamiento, nuestro buen moral, nuestro buen cambio que representa en medio de la sociedad un buen vivir con Dios y con los hombres. Por último, pastor, ¿cómo contribuyen ustedes con las personas pobres socialmente o con los que están en la cárcel? Nosotros construimos, digamos, a las personas pobres aquí en la iglesia cristiana, y sé que muchas iglesias cristianas, la gran mayoría lo practican. A eso se les llama asistencia a la vida social. Bueno, se recogen mercados, también se dan ofrendas, ¿no? Lo que muchos llaman limosna, ¿no? Pero nosotros